Y nosotros tenemos que tener presente esa característica propia de la casa, de la morada de Dios, que es la oración. Un cristiano que no ora, no sé lo si es cristiano. Ustedes saben el poder del enfoque. Y sabemos todo lo que es estar desenfocados. Pero cuando llevamos nuestra atención a algo, y ahí ponemos toda nuestra atención, vamos a poner también ahí todo nuestro esfuerzo, todos nuestros recursos, todo lo que tenemos a mano, y es eso lo que el Señor quiere con respecto al tema de la oración. Mateo capítulo 2 versículo 13, y dice de manera más breve, dice: mi casa será llamada casa de oración. Pero más completo el que está en Marcos capítulo 11 versículo 17, que dice: ¿no está escrito que mi casa es casa de oración para todas las naciones? Esta palabra dicha por Jesús, porque lo dijo el Señor mismo, lo hace en un contexto poquito antes de ser crucificado. Él llega a Jerusalén y lo primero que hace es ir al templo. Poco antes, repito, de ser crucificado. Y él toma las palabras que había dicho cientos de años atrás el profeta Isaías. Así como estuvimos viendo la vez pasada y antepasada, considerando la muerte y luego resurrección de Jesús, de que todo fue profetizado. Y Isaías, el profeta, fue uno de los que habló mucho al respecto de la muerte, de la vida, de la crucifixión del Señor y también de su resurrección. Y también había dicho estas palabras que Jesús lo estaba mencionando delante de todos, porque había una multitud que le estaba siguiendo, y él dijo: ¿no está escrito que mi casa es casa de oración para todas las naciones? Isaías lo dijo mucho antes, como dije, y él dijo: pero antes de que el Señor viniera, ¿verdad? Bueno, dice: a esto los traeré a mi monte santo y les daré alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Qué lindo, ¿no? Y quiero mencionar rápidamente unos puntos basándome en esta palabra que Jesús tomó antes de purificar el templo, porque hizo un trabajo de purificación. ¿Se acuerdan cómo purificó? ¿Ah? Hizo un látigo y se fue y verdaderamente limpió todo lo que tenía que limpiarse. Y en primer punto quiero mencionar: la casa tiene como fin, tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Que es para todos, que alcanza a todos. Es bueno que nosotros entendamos esto, mis queridos hermanos. Si hay algo que nosotros podemos decir de Dios, es que Dios es Dios de amor. Él es Dios creador, por lo tanto Él considera a toda su creación. Él ama a toda su creación. No importa hasta dónde uno esté metido en el pecado, Dios ama al pecador. Repito, a veces nosotros tendemos a hacer selecciones, pero Dios ama al más vil pecador. Y a veces queremos poner nosotros de igual manera algo, decimos: bueno, pero este caso ya es demasiado. Con el Señor no existe eso. Aquella persona que viene arrepentida ante el Señor le recibe con los brazos abiertos. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer otra cosa que movernos con ese corazón de Dios. Hay una tendencia en pensar solamente en nosotros. El pueblo de Israel tenía esa tendencia. Y vemos un caso, un ejemplo
del pensamiento de Dios hacia los demás. Y Dios le dice a Jonás, yo quiero que vayas a Nínive. Y ahí les llames al arrepentimiento. Espera un poco, dijo Jonás. Cualquier cosa menos eso. ¿Cuál era el concepto que tenían ahí los del pueblo escogido del Señor de Nínive? Y hay versículos que van mencionando el concepto que ellos tenían. Y Nahum describía como una ciudad, la ciudad sanguinaria. La ciudad sanguinaria. Quienes eran considerados enemigos del pueblo. Entonces, habrá pensado Jonás, espera un poquito. Si yo me voy y hablo que se arrepientan. Y si se arrepienten, ellos van a quedar todos con vida. Y como son así ellos, en algún momento nos va a venir a nosotros en contra. Y Dios le dice, espera un poquitito, hay 120,000 personas. Hay animales, hay de todo que el Señor toma en consideración. Y luchó consigo mismo Jonás. Porque tan fácil como el pueblo mismo tiende a mirar hacia sí mismo y no a mirar hacia los demás. No tener una mirada que alcance a otros. En ese sentido, mis queridos hermanos, podemos hablar para nosotros del templo como símbolo del lugar sagrado, entendiendo que ese lugar es un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, Dios y el hombre o el hombre y Dios. Pero Dios, ¿verdad?, toma la casa como un fin de alcanzar a otros. En segundo lugar, quiero mencionar que la casa es considerada como la morada de Dios. En el momento de la inauguración del templo, Salomón, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27 al 30, él decía, ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor, mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Y dice, que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste poder poner tu nombre, para que oigas la oración que tu siervo eleva hacia ese lugar. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona. Aunque Dios no podía ni puede limitarse a un lugar, Dios había escogido un lugar específico para la adoración a Él, para manifestarse al pueblo. Lo santo no podía estar rodeado o viviendo en un ambiente que no reflejara esa santidad. Entonces había espacios escogidos por Dios. Cuando eso, recuerden que el Espíritu Santo no fue derramado, no estaban toda la gente. Dios había considerado como necesario un lugar dedicado y consagrado Él, y ahí se manifestaba el Señor. Pero esta casa comenzó a vivir una transición de un lugar geográfico. Y tenemos que tener presente nosotros eso, mis queridos hermanos, de un espacio, de un santuario hecho de manos, viene a un santuario que somos nosotros. Nosotros su templo. Nosotros nos convertimos en el santuario de Dios. La vez pasada estábamos recordando al respecto de la muerte de Jesús, donde ese lugar que dividía el lugar santo, el lugar santísimo, se quiebra, se rompe, se raja y da una libertad a entrar a ese lugar de la presencia de Dios, donde antes solamente una persona, una vez al año y después de todo un ritual, podía tener acceso ahí. Después de una serie de sacrificios.
Pero el Señor, en su bondad y en su misericordia y en su sabiduría, Él dijo, no, mi deseo es morar en las personas. Eso hace que el templo que era consagrado a Dios sea visto sencillamente como una sombra, como algo que había de venir después para manifestarse en cada uno de nosotros. Si esto hoy se convierte en el templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que si nos reunimos y estamos 2 o 3 o más personas, ¿qué dice? He aquí, yo estoy en medio de ellos. Yo estoy en medio de ellos. Él marca la garantía de su presencia. Y Él lo dijo en Mateo 18:20, ¿no? Yo estoy en medio de ellos. Y después destaca el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, versículo 19 y 20. Y dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo, fueron comprados por un alto precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con sus cuerpos. En otras palabras, la presencia del Dios vivo se manifiesta en este templo, Y digo yo refiriéndome a mí, refiriéndonos a nosotros como cuerpo de Él. Significa que tenemos que darle la verdadera importancia de lo que eso significa, de lo que eso implica. La morada de Dios, la casa de Dios. Si nos vamos y nos reunimos en algún quincho y proclamamos la presencia de Dios, la casa de Dios, ahí está el templo del Espíritu Santo. Si hacemos culto en un taller, ¿no? Deja de hacerse el servicio a los vehículos y nos reunimos allí. Allí está, ese es el templo de Dios porque nos reunimos en su nombre. Hay un templo, pero también hay un templo que nos involucra a todos. Y ahí hay morada de Dios, hay habitación de Dios. Por eso que para el Señor es demasiado importante cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros, cómo nos comportamos, cómo hablamos entre nosotros. Porque la morada de Dios está allí. Es el templo de Él que está allí. Y tiene que magnificar el nombre de Él. En tercer lugar, menciono, la casa es casa de ¿qué? De oración. Repito, la casa es casa de oración. Interesante e importante la descripción que le da Jesús. Acá la casa de mi Padre dice es casa de oración. Jesús antes de dar su vida por nosotros dijo, no, yo tengo acá una misión importante. ¿Cuál fue esa misión? Se va al templo y dice, esto no puede seguir así. Él mismo intervino antes de dar su vida, porque Él le dio y le sigue dando mucha importancia a su templo, a su lugar de morada. Hoy también y siempre. Nunca le vimos a Jesús responder con tanto celo. ¿Verdad que sí? Yo me imagino que la gente habrá dicho, ¿qué le pasa al maestro? ¿Por qué reacciona de esa manera violenta? Porque fue violento el Señor. Imagínense lo que estaban ahí en sus mesas. Agarró, levantó, pateó, tiró. Lo que tenía acá comenzaba a pegar a izquierda, a derecha. Y dijo, esto no puede ser, porque mi casa será llamada casa de oración.
Y tanto en forma individual, mis queridos hermanos, como cuando nos reunimos como grupo pequeño o como grupo grande. Recuerden que es templo de Dios, morada del Señor, lugar de culto al Señor. Repito, personal, porque es templo de Dios, como grupo pequeño, como iglesia grande. ¿Qué es lo que el Señor ve en nosotros hoy? ¿Qué es lo que Él ve hoy en su templo? ¿Qué es lo que Él hoy ve en su casa? Y aquí hay una respuesta que cada uno puede dar de manera personal y que también podríamos dar como cuerpo, como iglesia del Señor. ¿Qué es lo que Él ve hoy? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo actuaría con nosotros? Él ve en nosotros un celo. ¿O qué es lo que Él está viendo en nosotros? Recuerde que lo que el Señor había observado es que su casa era cualquier cosa menos casa de oración. Ayer estaba yo sintiendo esta confrontación de alguna manera y decía yo, Señor, nosotros queremos que se desborde tu espíritu obrando y actuando en medio nuestro. Y ahí voy a esto. Pero ¿será que este templo del Señor, será que este templo del Señor se desborda? Si yo quiero que el Señor se desborde, ¿será que yo me desbordo al venir a su presencia y clamarle a Él? Me hago la siguiente pregunta y digo, ¿será que yo me desbordo en alabanza, en oración y adoración por su grandeza, por su belleza, por su poder y majestad, por su tremenda sabiduría? ¿Será que yo podría identificarme con David, que siendo el rey, no le importó sacarse la vestimenta que tenía y adoró a Dios diciendo, no me interesa lo que digan los demás, yo solamente me desbordo delante de ti en adoración y en alabanza? ¿O para nosotros más importante es el pensamiento de qué es lo que los demás van a decir de mí? ¡Qué pelada! Y cuando una de las mujeres de David, ¿verdad?, le dice, rey, ¿qué es lo que hiciste? ¿Cómo pudiste rebajarte tanto? Para él no fue un rebaje, para él fue una honra, fue un honor bendecir el nombre del Señor de esa manera. Estoy dando ciertos ejemplos que pueden parecer así medios extremos, pero no son extremos, mis queridos hermanos. Muestran corazones que entienden que ese es el templo de Dios, es la morada del Señor y es el lugar de la manifestación de Dios. Dios se manifiesta a través de las personas. Dios se manifiesta a través de la reunión de sus hijos. Dios se manifiesta a través de cada uno, que es el templo de Él, su morada. Cuarto, la oración es característica de su casa. En Hechos capítulo 2, versículo 42, cuando se describe lo que era la iglesia que estaban haciendo, qué cosas ellos tomaban como lo importante y se dedicaban a eso. Una parte dice allí, y perseveraban. ¿En qué cosa? En la oración. Cualquier persona que venía decía, esta gente, ¿qué hace? Ora. Además de estudiar la palabra, lógicamente, además de compartir el pan juntos, además de testificar del Señor, ellos oraban.
porque ellos entendieron que el templo no estaba ligado, reducido a un lugar consagrado, ¿no? A un edificio, sino que cada uno de ellos, y con mayor razón cuando estaban dos o más, cuando se reunían en grupos, la presencia de Dios debía de reinar. Y cada uno de ellos entendía que sin oración las cosas no funcionan, las cosas no corren. Y muchas veces decimos, mira, pero ¿cuánto yo ya vengo orando por esto? Pero pregunto si esa oración verdaderamente es una oración las veces que me acuerdo, o como un capricho, o es un corazón mío que se derrama en la presencia del Señor. Y con mayor razón cuando tenemos nosotros intereses comunes como congregación. ¿Será que la persona que viene y dice, wow, acá sí que se reza, acá sí que se ora? Nos conoce personalmente y no es que nosotros en un intento de darle una imagen espiritual, ¿verdad? Oramos delante de ellos y cuidamos inclusive todo lo que vamos a decir en oración. No, de manera natural será que ellos ven, esta persona ora. Por lo tanto, yo también quiero saber orar. Y no sé cómo orar, pero yo les escucho cómo oran y quiero aprender también a tener una comunicación con Dios de esa manera. Hay mucho que decir, mis queridos hermanos, por el tema de la oración, con el tema de la oración. Pero en el fondo tiene que ser un disfrute. La oración es un disfrute de la presencia y de la gloria de Dios. Una de las traducciones de justamente deleítate a sí mismo en Jehová, ¿verdad? Una de las traducciones dice, mira, acércate con ternura, disfrutar con esa ternura en la presencia de Dios. Aquella persona que se convierte al Señor, tan agradecida esa persona puede comenzar desde ese día a deleitarse en el Señor siempre. Ahora, si esa persona se aparta, se enfría, como solemos decir, entonces indudablemente que volver y estar en la presencia del Señor como un deleite pareciera como que tiene un costo, un sacrificio. Porque nos acercamos y para orar nos cuesta conectarnos, nos cuesta permanecer, nos cuesta confiar y nos cuesta entregar todo. Pero una vez que de vuelta nos levantamos y le tomamos el pulso, como se suele decir, estar en la presencia de Dios se convierte de vuelta en un gran deleite. No puede haber otra cosa ante la presencia de Dios que un deleite, porque estamos delante del Padre. Él está en mí, Él está en medio nuestro, en nosotros. Él actúa 24/7, santifica nuestras vidas. Y si hablamos de las acciones del Espíritu Santo en su templo, en su morada, no sé cuántas cosas podríamos mencionar. Nos fortalece, glorifica a Cristo, nos muestra el camino, nos convence de pecado, nos mete ahí en el camino, nos va mostrando a nuestro Dios, nos renueva, no está quieto, Él actúa en todo tiempo. Y en mi debilidad, ¿saben lo que hacen? Intercede. Muchas veces está preocupado, pero se ocupa. No es que está Él se ocupa. Él se ocupa. De alguna manera para mantenerme ahí, encendido, prendido a Él, no importa lo que pase. No importa lo que pase. Si me caigo, me levanto. Si me encuentro débil, el Señor sé que es mi fortaleza. Y para hacerme productivo en aquel llamado que el Señor me hizo.
Recuerden, oración para las naciones. Y todo ese llamado de compartir la palabra del Señor con los que están fuera, con los que están más alejados. El Espíritu Santo que mora en nosotros lleva adelante esa acción, y nosotros tenemos que tener presente esa característica propia de la casa, de la morada de Dios, que es la oración. Un cristiano que no ora, no sé lo si es cristiano. No lleva la vida de Cristo, no puede vivir la vida del Espíritu. Alguien describía y decía, es como un esqueleto andante, es como huesos que están allí. Se mueve no sé cómo, porque alguien le mueve, pero no tiene la vida propia. Y el Señor, mi querido hermano, nos llama a orar y nos llama a desbordarnos en su presencia. Nos llama a rendirle todo y nos llama a vivir una verdadera vida de oración, porque este hoy es su templo, su morada, y Él tiene que ser a quien nosotros rindamos culto, que mostremos verdaderamente el valor número uno que Él tiene en cada uno de nosotros y en medio nuestro. Y el estar, repito, en la presencia de Él, por la acción de su Espíritu, es una actitud que nos lleva a constantemente agradecer. Como cristianos, como hijos del Señor, como morada de Él, no puede haber otra cosa que gratitud. Y desarrollemos como hábito agradecer por todo. Tomar agua, comer, respirar, verle a alguien, poder manejar un vehículo, poder subirte en un colectivo, caminar, abrir tus ojos, abrazar a alguien, escuchar de alguien algo, mirar. Mis queridos hermanos, acá está la presencia, la morada de Dios. Y de Él no puede salir algo malo, sino solamente algo bueno. Es una actitud que alaba a Dios. Y la alabanza no solamente se hace acá, en este lugar, también habla la palabra de Dios que se hace de manera personal como culto a Dios. No importa que suene mal, vos podés cantar y deberías de cantarle al Señor en tu casa, o caminando, o estando a solas para no perturbar a los que están ahí, a los que te escuchan. ¿Por qué debería ser solamente, no sé, una vez a la semana, algunos ni cada no sé cuánto, que eleves tu alabanza a Dios cuando esta es la casa y la morada de Él? Él merece un culto, una vida que le rinde culto a Él, que le alaba, que le agradece, que bendice. El lugar está para bendecir a otros, mis queridos hermanos. Y con esto cierro. Alguien dijo, es la respiración espiritual donde la fe se actualiza en la presencia de Dios. Lo natural, mis hermanos, es orar. Lo natural es orar. Entrar en la presencia de Dios. Vivir en la presencia del Señor.